Este es un día muy especial, día de glorificar y de exaltar al Señor. Mis amados hermanos, muchas bendiciones. Estamos tocando el tema de la obediencia. La mayor exigencia de la Biblia, encontramos esta palabra obediencia. Y hemos ya compartido algunos aspectos de la obediencia, pero no la podemos entender sin conocer el principio de autoridad. La palabra obediencia tiene que estar ligada y va ligada al principio de autoridad. Tomamos como referencia dos textos de la Escritura. En primer lugar, Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 nos dice la palabra así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de sus pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos más adelante a hablar del versículo 3, y habla específicamente de la autoridad. Texto muy importante. Encontramos otro texto en el libro de Romanos, el capítulo 13, versículo 1 al 7. El apóstol Pablo nos habla de lo siguiente. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, y al que honra. Son dos textos de la Escritura que nos llevan a hablar de la importancia de la autoridad. Los hechos de Dios proceden de su trono y este se fundamenta en su autoridad. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, nos colocó en tres sentidos. Número uno, que somos seres espirituales. Número dos, somos seres morales. Y número tres, en el principio de autoridad. Es el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, la palabra autoridad aquí es muy importante. Todos comprendemos y entendemos lo que la Escritura dice al respecto. Pero entonces, mis amados, todas las cosas han sido creadas por Dios, sustentadas por Dios, tienen una gran relevancia. Hebreos, el versículo 3, que es muy importante: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, sustenta todas las cosas con su autoridad. Este es un texto muy valioso. Habiendo efectuado la purificación de los antiguos pecados, todo está sustentado bajo la autoridad, por la autoridad del Señor, la máxima autoridad. Ahora bien, si queremos nosotros entender y comprender el principio de autoridad en Jesús, básicamente Jesús, que lo tenía muy claro, ya en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 28, encontramos la gran comisión. Cuando Jesús se aparece a sus discípulos, y dice la Escritura que cuando algunos le vieron, le adoraron,
dice el versículo 16, dice, pero otros dudaban. Pero este versículo, antes de hablar de lo que es la propia comisión de que el Señor manda a hacer discípulos a todas las naciones, dice el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, primeras palabras a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, o sea, toda autoridad. Esto es extraordinario, comprender y entender que por la obra de Jesús, por lo que Jesús hizo, por causa de su resurrección, el Padre lo colocó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. La palabra Señor, jefe, la palabra Señor, amo, la palabra Señor, dueño, la palabra Señor, soberano, y la palabra Señor, máxima autoridad. Y Jesús le dice a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y si entendemos el principio de autoridad, entonces ahí sí el Señor le dice a los discípulos, por lo tanto, en base a la autoridad que tengo, les ordeno, les envío a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Nadie puede ir a ser discípulos si no entiende el principio de autoridad. Nadie puede servir al Señor en el espíritu de anarquía. He escuchado de muchas personas que dicen que ellos se someten a Dios, pero no a los hombres, no han entendido. Dice, yo me someto a Dios y obedezco a Dios, pero a los hombres no. Un ejemplo concreto lo encontramos en el apóstol Pablo, un perseguidor de la iglesia, un hombre que iba camino a Damasco, persiguiendo a los discípulos, a los primeros discípulos del Señor, y lo rodeó una luz del cielo, y cayendo postrado, abre allí, quiere hablar, y pregunta, ¿quién eres, Señor? Y escucha una voz que dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas con el aguijón. La palabra aguijón, autoridad. Dura cosa, dar cosas con la autoridad. Cuando él entiende esta parte, de inmediato dice, ¿qué quieres que yo haga? Entonces el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús, y un encuentro con Jesús es un encuentro con la autoridad, y de inmediato el Señor le indica cómo y dónde empieza a entender el principio de autoridad. Ahí aparece Ananías, un sencillo hermanito, que aparece solamente una vez en la Biblia, fue quien le dio las instrucciones a nuestro gran apóstol Pablo. Ahí está el secreto. El apóstol Pablo hubiera podido decir, pero yo ¿por qué me tengo que someter a un hermano tan sencillo? ¿Quién es él? ¿Y por qué no me mandan mejor al apóstol Pedro o al apóstol Juan que me enseñen, que me guíen, que me den las instrucciones pertinentes para este llamado? Pero el Señor, así es nuestro Dios. Entonces a veces tenemos inconvenientes porque miramos a la persona y no miramos la autoridad con la que está investido. Es un problema mirar a la persona. Cuando observamos al hombre nos equivocamos, pero es muy diferente ver la autoridad con la que está investido. Cambia todo. Entonces nosotros no obedecemos al hombre, es a la autoridad con la que está investido. Ahí está un ejemplo del apóstol Pablo, y por eso ustedes encuentran que allí en las escrituras encontramos que el origen de Satanás precisamente está porque fue un ser que no se sometió, no obedeció. O sea, vino, actuó, procedió en el mismo cielo, como dice la palabra, sobrepasó la autoridad de Dios, quiso ser semejante a Dios, y por eso Dios tuvo que quitarlo del escenario, sacarlo de ese lugar. Mis amados, el principio de autoridad es muy valioso. Ahora, Dios ha colocado autoridades delegadas en nuestras vidas. Desde niños tenemos autoridades, tenemos nuestros padres. Luego, en la escuela tenemos autoridades, los maestros. Luego encontramos autoridades en todas partes. Cuando un discípulo entiende el principio de autoridad, ve la autoridad por todos lados. Pero lo máximo, lo mejor que podemos entender el principio de autoridad está en la iglesia de Jesucristo. Ahí está el secreto. Y ahí el Señor para cada uno de nosotros nos ha permitido, nos ha colocado un Ananías,
un sencillo discípulo del Señor, instrumento en las manos de Dios para que nuestras vidas puedan encaminarse y podamos aprender y sujetarnos y aprender la obediencia. Pero en muchos casos, como pasó con Jesús, dice que Jesús no trajo consigo la obediencia, sino por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mis amados, el principio de autoridad es supremamente valioso. Quien no ha tenido un encuentro con la autoridad, con Jesús, no entenderá la importancia de sujetarse a otras personas que Dios coloca. Pero en el cuerpo de Cristo es donde está la clave. Gracias al Señor por su iglesia. Y gracias al Señor porque en su iglesia encontramos los Ananías. Personas que Dios tiene que oran, como era el caso de Ananías, que solo oraba, tenía comunión con Dios. Y cuando él escucha y le dice el ángel, mira, ahí viene un hombre, viene Saulo de Tarso, ora por él. Es lo que dice, ese hombre, si ese hombre es un matón y se está persiguiendo a la iglesia. Y el Señor le dice a Ananías, ora por él, dele las instrucciones que tienes que darle, porque yo le mostraré cuánto él tiene que padecer por mi causa, y yo lo he escogido para que sea un instrumento en mi mano. Y por eso cuando llega Saulo y llega donde Ananías, dice, hermano Saulo, cambia la posición. Quizás antes podemos decir ese hombre o esos hombres, pero cuando un hombre conoce y tiene un encuentro con la autoridad, inmediatamente ya como hermano decimos hermano Saulo, hermano fulano, la importancia de mi hermano. Ahí hay principios muy grandes, muy valiosos. No es tanto decirle hermano o hermana. Hay que mirar la connotación de estas palabras tan sublimes, tan maravillosas del cuerpo de Cristo. Cuando digo hermano es que pertenecemos a la gran familia, al pueblo de Dios. Por eso encontramos que el apóstol Pablo dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pertenecemos a la gran familia. Una gran familia, y en este caso Jesús toma una posición para con nosotros que es como nuestro hermano mayor, ejemplo y modelo. Si alguien quiere aprender, y si yo quiero aprender acerca de la obediencia, tengo que observar a Jesús. Y al observar a Jesús, lo encuentro que Jesús tenía comunión con el Padre todos los días. Se levantaba muy temprano a pedir la dirección para ese día. Y luego allá en San Juan capítulo 5, el mismo Jesús dice, mi amado Jesús dice, yo no hablo por mi propia cuenta. Solo digo lo que el Padre me dice que diga. Esas frases y de Jesús entender la obediencia a la autoridad máxima, en este caso Dios, extraordinario. Entonces, mis amados, cuando hemos tenido un encuentro con el Señor en esencia y en verdad, por todos lados lo que se refleja en nuestras vidas es la sujeción y la obediencia. Bueno, mis amadas hermanas, aquí hay una palabra importante. Ustedes se encuentran en 1 Corintios, en el capítulo 11, que el apóstol Pablo nos habla acerca de la sujeción, y en el caso de la mujer dice, y la mujer sujétese a su marido, porque hay un principio, por el principio de autoridad por causa de los ángeles. Es un versículo que tiene que venir revelación, Ahora, se necesita revelación del Señor y revelación de su palabra para entender este principio de autoridad. Nadie se va a someter a la autoridad en el cuerpo de Cristo sin haber tenido un encuentro con la autoridad. Eso pasa como cuando un niño no entiende, no conoce lo que es la electricidad y empieza en los enchufes de la casa y va y coloca un destornillador, mete alguna cosita en ese enchufe y lo coge la corriente, tiene un choque con la corriente. Ese niño de ahí en adelante empieza a tener cierto miedo a la corriente. Así pasa cuando tenemos un encuentro con la autoridad máxima del universo. Ahí es donde aprendemos a caminar y a andar en el temor a Dios. No miedo a Dios, sino reverencia a Dios, a caminar con Dios. Y entonces al caminar con Dios nos llenamos de su sabiduría, porque para caminar en esta tierra necesitamos de su sabiduría. Y al principio
de la sabiduría es el temor a Dios, pero ese temor a Dios viene cuando hemos tenido el encuentro con la autoridad, y entonces por nuestros poros, por todo nuestro ser, es la obediencia. Cuando nos encontramos entre un grupo de hermanos, o cuando uno llega a algún lugar, de inmediato estamos rodeados de autoridades delegadas que Dios coloca, y pensamos, ¿quién es la persona mayor en este campo, en este momento, en este lugar? Y de inmediato uno siente quién es. Entonces ahí es cuando tenemos que entender y comprender y mirar el nivel de sujeción y respeto hacia una autoridad delegada. Mis amados, hay un principio muy valioso en la Iglesia de Cristo Jesús, y es el lugar que Dios ha determinado para que aprendamos la obediencia. En días pasados hablábamos que el primer lugar para aprender la obediencia, la sujeción de los padres, pero en muchos casos no fue así, o luego a un colegio, luego profesores, o bueno, vamos a una empresa, encontramos jefes, o vamos a un gobernante por todos lados, pero puede ser, y ahí hubo deficiencias, y porque generalmente encontramos dificultades cuando decimos, pues ese hombre que me voy a someter a fulano, si es un ladrón, si es aquello, si es el otro, o sea, de inmediato empezamos a mirar al hombre, y ahí fallamos. Y maldito, dice Jeremías, el varón que confía en el hombre. La mirada no es en el hombre, la mirada es en el principio de autoridad, en la autoridad que Dios ha colocado sobre nuestras vidas. Gracias al Señor, porque estos son tiempos de revelación de la palabra. Estos son tiempos maravillosos. Estos son tiempos extraordinarios. Y para la gran cosecha de almas que viene, el mover del Espíritu Santo en estos tiempos, Dios va a utilizar a muchos Saulos que se encuentran con la autoridad. Muchos que están persiguiendo a la iglesia, los veremos rendidos a los pies de Cristo cuando tengan ese encuentro. Por eso oramos al Señor, por eso clamamos a Dios para que vengan muchos y conozcan del Señor. Y entonces todos nosotros, como sus siervos y siervas, somos los Ananías que estamos orando, que estamos ahí pendientes de los que el Señor va a traer, de los que el Señor está convocando, está llamando. Estos son tiempos, y con lo que está ocurriendo totalmente en el mundo, estamos viendo que muchos están encontrando y están tropezando, están dando cosas con el aguijón, con la autoridad, la máxima autoridad del universo. Y entonces ahí podemos decir, y estaríamos muy pendientes los Ananías. ¿Para qué? Cuando nos llegan, orar por ellos, imponer las manos. Y cuando Ananías impuso las manos y oró por Saulo de Tarso, la Biblia dice que cayeron como escamas de sus ojos. Y cuando cayeron sus escamas de sus ojos, pudo ver. Y al ver, entonces viene la revelación del Señor. Y nosotros, como los Ananías, que Dios nos ha preparado para los que vienen, oraremos por ellos. Cuando Dios nos los coloque, nos los tendremos al frente. Y luego, como hizo Ananías, lo bautizó y le enseñó primero los fundamentos. Al enseñarle los fundamentos, tarea de los Ananías, los fundamentos, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, acerca de la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esa fue la noble tarea de nuestro amado Ananías, y será la noble tarea que nos corresponde a los Ananías del siglo final, del siglo XXI. Pero ahí estaremos completando nuestra tarea, y lo hemos hecho. Puedo decir en este caminar con el Señor, este caminar que Dios me ha permitido, que he podido ser un Ananías para muchos. Y ese sería un gran honor, poder un día decirle a Dios: Señor, he cumplido la tarea que tú me enviaste a cumplir. Y ahí continuaremos orando, clamando a Dios por los que Dios está colocando y está enviando, para que precisamente empiecen a caminar con Dios en un nivel de obediencia. Así que, mis amados, hoy hemos concluido y podemos decir, sí, perfecto, obediencia, pero sin conocer el principio de autoridad no funciona. Dos palabritas que están muy ligadas, pero la clave, conocer y tener un encuentro con la autoridad. Mire, cuando tenemos un encuentro con la autoridad máxima, nos es fácil obedecer, nos es fácil sujetarnos, no argumentamos, no razonamos, no criticamos, sencilla y llanamente
por nuestros poros y por todo nuestro ser, acatamos y caminamos. Entonces la obediencia. Ahora, hay algo bien interesante. Ahí es cuando empezamos a andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu de vida y paz. Ahí está la clave. Ya estos niveles es andar en el Espíritu. Y por eso es que se necesita una gran revelación de esta gran verdad para poder caminar y andar al Espíritu. Es un día muy privilegiado es un momento sublime, así que mis amados siervos del Señor, varones, profetas de Dios, sacerdotes, sigan ministrando su familia, sigamos trabajando, siendo y levantándonos como las autoridades puestas por Dios. Pero autoridad no es dar órdenes, aquí es muy importante. La palabra autoridad significa también el que representa a Dios. Autoridad es el que, ¿cómo estamos representando a Dios en nuestra casa? Bueno, ahí está la clave. Así que quedan estas inquietudes, mis amados, para seguir reflexionando, seguir entendiendo, y le damos gracias al Señor. Padre, muchas gracias por este día y gracias por haber enviado a Jesús y amado a Jesús por ser tú la máxima autoridad del universo. Como tú lo dijiste, toda autoridad, todo poder me ha sido en el cielo y la tierra, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, como los que vienen los días siguientes. Gracias, oh Dios, porque los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego les enseñamos a que obedezcan todas las cosas que tú has mandado, y entonces tú estás con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Bendiciones. Dios les bendiga a todos, mis amados. Bendiciones.